contanos lo último antes de que hable la ministra Patricia Bullrich justamente sobre esta toma en el Instituto Juan Domingo Perón. Buenas noches. Buenas noches. Lo último es que Juan Grabois está detenido en la sede de Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga, acá, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos, comenzamos Más Noticias sábado, tenemos por supuesto todos los temas para abordar, pero claro, la realidad nos ocupa, la coyuntura, el último momento, el urgente. Grabois preso, ahí tenés. Este es el momento en que se llevan detenido a Grabois. ¿Por qué? Por algo que él ya planeó con los suyos. 50 militantes lo acompañaron a la toma de ese instituto en donde funcionaba el Museo Perón y que el gobierno decidió desalojar, o mejor dicho, ocupar, volverlo a administrar, y para eso es un gobierno elegido, porque es quien tiene la capacidad de rescindir un contrato, un bar que pueda funcionar adentro como una cooperativa, quien tiene la capacidad de decidir, bueno, mirá, esto que ustedes lo usaban para tal cosa, yo lo quiero usar para tal otra, pero resulta que no todos entienden esa regla de juego. Yo ponía el caso del laburo porque me parece que es interesante. Si cualquiera de nosotros en un trabajo, de repente, en una empresa, esa empresa cambia de manos y viene otro y dice, mirá, gracias por todo hasta acá, pero vos tenés un contrato, vos podés exigirle a ese empleador o a quien corresponda que te respete el contrato, pero eso se hace en la justicia. Mientras tanto, vos no te podés quedar en el lugar atrincherado. Bueno, mucho menos ir a usurparlo, que es lo que va a decir en instantes la ministra Patricia Bullrich cuando a Grabois se lo impute por estos delitos de ocupación de espacio público. No es de Grabois, por más que se llame Juan Perón o lo que se te ocurra, o Juan Grabois el lugar. No es de cada uno, hay que respetar las leyes. Y una democracia republicana se construye bajo un pacto social que arranca en la Constitución y termina en las leyes de tránsito, por ponerte dos ejemplos de este amplio abanico, en el que vos tenés que entender cuál es la autoridad en cada lugar. En la Argentina del kirchnerismo, cada uno hacía lo que quería. Venía el más capanga, el más mafioso, el que tenía más banca o el más aplaudidor, el más militante, y de repente te imponía nuevas reglas, nuevas normas que no estaban contempladas en el derecho positivo, que es el lugar en donde todos nos aseguramos que puede haber una convivencia sin que venga alguien a romperla, porque de repente tiene 50 tipos que la acompañan, o una persona gremialista también haciendo lo que sea, porque tiene a barra bravas que es capaz de subir un micro, que a veces no son ni siquiera controlados, porque la Argentina de las obligaciones y de los derechos y de la normalidad no se construye de un día para otro. Que las calles puedan ser transitables como marca básicamente el derecho no fue algo que ocurrió de un momento para otro. Fue una demanda social que finalmente hizo que se cumplieran las normas. Y la Argentina tiene que ser un país donde las normas se cumplan y donde Grabois lo suyo entienda que él puede pensar lo que quiera, pero que no está en un bosque, que no está en una isla y que no puede tomar un campo o un museo porque él dice que no le gusta la decisión del gobierno. Y por eso va detenido. Grabois, que es abogado además, se ocupó de no firmar algunos documentos, aunque está en la mira en algunas investigaciones judiciales, para no quedar enganchado como sí le pasó a Beliboni, tal vez con menos expertise en ese sentido, manejando los plan potenciar trabajo a punto de ir a juicio oral por coacción, extorsión, estos fabricantes de pobres, ¿no? Los administradores de la pobreza, los dirigentes e intermediarios que nos llevaron al país a una situación de más de 50% de pobres. Increíble, ¿no? El octavo país del mundo en superficie, después de la India, sufre la peor administración que dejó el kirchnerismo, que ahora quiere volver. Vamos en un ratito a hablarte de lo que dijo Cristina, que habla ahora de superávit fiscal, que habla de que la plata a ella le alcanzaba. ¿Cómo no le va a alcanzar si tenían la fábrica de plata? Con vudú a la cabeza, emitían billetes sin sentido y provocaron una casi hiperinflación y una pobreza sin antecedentes, más de la mitad de la población sumergida en la pobreza, y ahora quieren volver o en todo caso quieren aferrarse a ese lugarcito en donde los fueros pueden protegerla. Mirá que la Corte Suprema no tiene plazos, reiteramos, la Corte Suprema no tiene plazo. No es que antes del 19 de julio obviamente falla antes de la candidatura de Cristina, y Cristina probablemente esté
más complicada. Falla después, hay una discusión. ¿Cuándo empiezan los fueros para Cristina Fernández? ¿Antes del 10 de diciembre y después de que se señaló su candidatura? ¿O empiezan el 10 de diciembre? En cualquier caso, Cristina, con la doble sentencia que ya debería tener a esta altura y con varios juicios en su contra y en marcha, esos juicios que deberían haber funcionado todos juntos para entender lo que fue el kirchnerismo, que fue una matriz de corrupción que bajo la idea de sacar a los pobres lo fabricó para tener clientes que lo aplaudiesen y ellos permanecer en el poder como en Venezuela de manera perpetua. Pero ese conjunto de causas que arrancan en vialidad, siguen en la ruta del dinero acá, Otesure Los Sauces, la alianza con Irán, la alianza, un memorándum con Irán, que volvió mega causa de cuaderno de la corrupción. Toda esa serie de causas hablan de un modelo que ponían a Irán como norte, que tenían como amigos a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, lugares donde no hay libertad, y que proponían a personas como Graboy para que usurparan el fondo de tu casa si fuese necesario, porque no importa la moral, no importa las reglas ni la ley, importa que ellos lleguen al poder. Y ese es el discurso que todavía tienen y que tuvieron los militantes que acompañaron a Graboy, por eso se animaron a tanto. Por eso se animaron a ocupar esto, porque son los verdaderos ingenieros del caos. Quiero distinguir los modales del gobierno que a algunos no le gustan tanto, y yo probablemente sea muy crítico con muchos de ellos, que es parte de la ingeniería del caos dentro de la narrativa, y otros son los verdaderos ingenieros del caos, con Graboy a la cabeza y otras cabezas más que están pensando en cómo poner obstáculos cuando este gobierno lleva 1 año y medio. 1 año y medio, ¿entendés? Y debería al menos cumplir su mandato y ver si ese péndulo que fue hacia un lugar y ahora va hacia el otro, en una de esas tiene la razón de ser para que luego el péndulo sea más chico y para que alguna vez en la Argentina podamos tener algo más bien razonable, más bien que nos convoque a ser un país en donde los médicos ganen incluso más que un senador, incluso más que un jugador de fútbol, mirá lo utópico de mi idea, aunque suene fantasioso, creo en eso efectivamente, y no se discutan que detrás de uno de los hospitales más prestigiosos del mundo se esconde parte de la política, como ha pasado en las universidades, las han vaciado, como ha pasado en las cooperativas, las han denigrado, como ha pasado con los derechos humanos, que han desgastado, instituciones nobles de la Argentina que nos constituyeron a nosotros como seres que somos más o menos, educados, que buscamos la educación pública como mecanismo de progreso social, de mérito, de lograr estar en un lugar por habernos ganado eso, no por aplaudir, como militontos a quien está en el gobierno de turno. Sea, en cualquier caso, lo que es el mérito y lo que construyó y constituyó a la Argentina de hace un siglo fue tirado por la borda durante el kirchnerismo. Pero así comenzamos este programa. Este dato, Graboy preso, es cierto, probablemente salga pronto. Él es abogado, tendrá algún elemento allí para contar. Pero Facundo, contanos lo último antes de que hable la ministra Patricia Bullrich justamente sobre esta toma en el Instituto Juan Domingo Perón. Buenas noches. Buenas noches. Lo último es que Juan Graboy está detenido en la sede de Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga, acá, en la ciudad de Buenos Aires, y no solamente lo están investigando o lo van a denunciar por la usurpación del inmueble, también lo van a denunciar por daños y por privación ilegal de la libertad de los funcionarios que estaban en el Instituto Juan Domingo Perón. En concreto, hay por lo menos 2 policías que fueron empujados y que fueron, según lo que dice el gobierno, golpeados y que fueron reducidos por este grupo que ingresó al inmueble de la calle Austria. Vos lo entrevistaste, ¿no? Y como vos decías exactamente, Hugo, a minutos después de que ingresara, estuve ahí y estuve en contacto con él y él habló y explicó, y hay 2 cosas importantes. Primero contó qué es lo que estaba haciendo y segundo hizo un vínculo entre eso que estaba pasando y Cristina Kirchner. A ver, si querés lo vemos. Sí, por favor. En un acto de presencia pacífica y de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica. No solamente de los peronistas, de los hijos de peronistas, de los nietos de peronistas, sino de cualquier ciudadano argentino o extranjero que quiera conocer su historia. Acá había un museo, un lugar de homenaje permanente
como dicen las placas que todavía no sacaron, porque varias placas las sacaron ya, hicieron una cosa muy muy fea, que es pusieron una bolsa mortuoria en la estatua de Perón y de Evita. Este era un lugar de referencia para gente de todas las ideologías, y venían muchas personas de afuera. Y por una idea de que había muchos gastos, cosa que es totalmente falso, bueno, tienen la posibilidad de dárselo a la ONG que ellos quieran para que lo gestione. Hay un montón de gente que está dispuesta a gratuitamente sostener este lugar. Y también para nosotros es un símbolo de los atropellos del gobierno contra los derechos sociales. El límite es la ley, Grabois. Usted lo sabe, o vos lo sabés, sos abogado, vos podés reclamar que ese instituto, qué sé yo, no lo lleven a otras administraciones, que eventualmente no ocurra lo que vos estás diciendo que va a pasar cuando todavía no pasó, pero podés protestar, podés reclamar, podés dar entrevistas, sobre todo en lugares en donde habitualmente no te entrevistan. Gran hallazgo de Facundo Chávez. En instantes vemos la entrevista completa que él hizo ahí a minutos de esta toma. Pero lo que vos sabés también como abogado es que no podés usurpar el espacio público por más idea que te motorice. Porque no estamos en un sistema anárquico, hay un sistema democrático y una república que hay que respetar. Y Fernando Soto es el enlace justamente del Ministerio de Seguridad de la Nación en asuntos jurídicos. Por supuesto es abogado, lo aclaro porque seguramente nos va a explicar cómo son las normas para el funcionamiento y por qué está preso Grabois. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Es que están acostumbrados a ejercer violencia por mucho tiempo sin que pase nada. La naturalizan. La usurpación es un delito. Es cuando se ingresa con violencia o clandestinidad a un predio y se desaloja la tenencia de los legítimos propietarios o los que tengan la tenencia. Esto lo hicieron ¿cuántas veces? Todo el tiempo. Le dicen toma, es usurpación. Está en el Código Penal desde 1921. Claro. Pero además, no es solamente eso. Ejercen violencia contra los funcionarios públicos, contra los policías. Entonces, así ejercen una actividad que es una actividad política en realidad. Siempre hay intereses económicos fuertes atrás, ¿eh? No hay una vez que no haya un negocio atrás de cosas. Bueno, perdón, Fernando, en instantes vamos a hablar con Facundo del Gaizo, porque en su momento lo trajimos acá, cuando él denunció un sistema de cooperativas para favorecer a bares peronistas, kirchneristas, en fin, detrás de la fachada de la cultura, como hicieron en su momento con Debido, compañía, etcétera, etcétera, y muchas productoras triangulando el dinero a través de universidades, detrás de la idea de la cultura, que cualquier gobierno puede proponer, habían fondos millonarios que se manejaban para la política, me parece. Sí, ¿te acordás la novela que habían contratado? Mamá Corazón, ¿cómo olvidarlo? Claro, millones y millones de pesos que además jamás se filmaron, jamás se utilizaron, que lo pagaba una universidad. De esas hay docenas que son delitos, es corrupción. Bueno, cuando había financiamiento de todas estas actividades pseudoculturales, en realidad eran negocios donde se corta, ellos no lo aceptan. Claro. No aceptan ni la democracia ni la ley. Por eso hacen la violencia en las marchas y por eso hacen las tomas donde no respetan la ley. Bueno, acá lo que hace el Ministerio de Seguridad, lo que hace la doctora Patricia Burri es poner ley y poner orden. Ahora, ley la pregunta es, porque vamos a contar antecedentes de esta propia cooperativa, que obviamente no estamos acusando delitos, pero por algo el gobierno tomó una decisión, entiendo que con información y con datos y con una investigación previa, de cerrarla, y no se querían ir, por eso hicieron el café con leche, todo muy romántico. Ahora, Grabois eventualmente va a ser imputado por qué delitos y quién tomará la decisión de continuar con una investigación en su contra y los suyos. Bueno, las fuerzas federales, la Policía Federal, hace los actos operativos, o sea, desaloja el predio y aplica la ley con la fuerza mínima indispensable para desalojarlos a los violentos usurpadores, en este caso un predio que no deben ingresar, que no deben ocupar. A partir de ahí se hace la comunicación al juez y se le imputan los delitos de usurpación, posiblemente de privación legítima de libertad, como lo dijo recién el periodista Facundo Chávez, sí. Facundo, y también de otros delitos, porque hay resistencia a la autoridad, porque se resiste la orden de la autoridad, que la autoridad es las fuerzas federales. Bueno, sí, posiblemente le den la libertad
en breve, no sabemos, eso lo va a resolver la justicia, pero la causa va a seguir. ¿Es la justicia federal? ¿Es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Estoy pensando en dónde ocurrió el hecho, que entiendo que es un edificio que depende del Estado Nacional, por eso un edificio federal. En principio es federal, pero siempre hay discusiones respecto de qué hace la competencia federal, si el edificio tiene una función dedicada o es solamente propiedad del Estado Nacional. Nosotros en esta situación hacemos las consultas con la justicia federal y ellos deciden si la toman o lo envían por incompetencia a la ciudad. Correcto. Fernando, y eventualmente la suma de delitos pueden hacer que, además de la causa que va a tener en proceso Grabois, pueda quedar detenido, eventualmente una prisión preventiva, entendiendo que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, y eso lo decide el juez competente, ¿no? El que intervenga. Sí, claro. Si existen los dos elementos, tres te diría, peligro de fuga, que obstaculiza la investigación, y la reiterancia. Yo no sé si él tiene otros hechos. Bueno, recuerdo el campo de Echeveres, ¿no? En Entre Ríos, como episodio. Recuerdo en el sur, en lo que pasó con Tompkins, ¿no? El empresario que lo estuvo acampando alegremente allí en su, digamos, en su ingreso. Y si uno empieza a notar, por eso yo creo que hay un sector de la justicia, por no decir toda, que le debe a esta sociedad que está clamando desde sus bases, y lo hizo a través de las urnas, veremos qué dicen ahora, está clamando un cambio del infierno en el que veníamos. Faltan más respuestas porque en su momento, y los informes en La Cornisa, Majul, Gasulla y tantos otros periodistas hablaron de la relación del FISO, esos fondos millonarios, en donde Grabois también tenía cierta implicación, y no le cayó nunca algo puntualmente, aunque algunas fuentes judiciales dicen estamos siguiendo a Grabois porque estuvo vinculado con la administración de fondos públicos, lo planteamos solo como hipótesis, pero digo, no puede ser que agentes, y esto por supuesto es una opinión, ¿no? En una democracia es válida, agentes del verdadero caos hagan lo que quieran todo el tiempo, convoquen 50 tipos y mañana te ocupen tu casa, ¿viste? Claro, exacto, sí. Por eso uno de los proyectos hicieron ley, el de reiterancia, que va no solamente para el que roba, entra y sale, también para el violento, que hace un hecho violento y sigue como si nada. En un país medianamente ordenado, Europa, Estados Unidos, Uruguay, Chile, no pasa esto, ni en Bolivia ni en Paraguay, con todo cariño, el hermano boliviano y paraguayo. No pasan estas cosas. Acá hay como está conjugado la política y la violencia, ¿viste? Siempre en el mismo lado, en donde los que no lo tienen por la democracia, lo aplican por la fuerza. Facundo está buscando información, Facundo Chávez, todo el tiempo, porque tiene datos de último momento, mientras esperamos que hable la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estamos con el enlace jurídico del Ministerio de Seguridad. ¿Tenés una pregunta, Facundo? Sí, no, concretamente se está pensando que puede ser liberado en breve, pero el tipo de acusaciones que pesan sobre Grabois y los antecedentes que tiene, ¿no podrían dejarlo detenido? Porque le cuento que recién un dirigente de Grabois está planteando de ir a la Superintendencia de Investigaciones Federales a pedir su libertad y a exigir que si no lo hacen va a tronar el escarmiento. Bueno, esas son otra vez unas amenazas, ¿no? Tronar el escarmiento, ¿qué quiere decir? ¿Que van a aplicar violencia? ¿Cuál es el escarmiento? El escarmiento contra las fuerzas federales y la autoridad, el fiscal, el juez. Bueno, es posible que quede detenido, solo que es una decisión que toma la justicia en base a los antecedentes que tenga y a las causas que bien citamos a Machiavelli. Y nosotros del Ministerio de Seguridad vamos a presentar los hechos que tenemos y vamos a, si hace falta además, hacer una presentación judicial específica sobre este tema, eso lo va a decidir la ministra, pero en casos como estos se actúa aplicando la ley y además aportando a la justicia elementos de juicio. O sea, la denuncia... Si tengo mensajes urgentes sobre este tema, porque corregimos, es el jefe de la Policía Federal quien va a hablar en instantes y, bueno, corregimos eso. Estamos tratando de comunicarnos con Bullrich. Obviamente usted es el representante del Ministerio, le agradecemos mucho el contacto en esta circunstancia. Además de Grabois, ¿ustedes identificaron a otras personas en estos presuntos delitos? Sí, hay varias personas identificadas, creo que hay varios detenidos.
se ponen inmediatamente a disposición del fiscal y del juez, como en todos los casos, y se hace un acta con los elementos de la detención y se aporta la individualización de los funcionarios policiales que intervinieron en la detención y en la acreditación de los hechos, como se hace siempre. Facundo, tenés más data, ¿no?, para sumar. Sí, sí, es así. Contar que el predio, el lugar, el inmueble, tenía objetos de Juan Domingo Perón, recuerdos y objetos históricos. Sí. Todo ese material ya está en poder de la biblioteca y lo tiene a resguardo y están terminando de definir cuál va a ser el destino final de todo eso y al mismo tiempo el lugar, la sede, este edificio que es un edificio grande, hoy lo recorrí entero, es un edificio enorme. En la calle Austria, ¿no es cierto? En la calle Austria, a muy pocos metros de la avenida del Libertador. El lugar va a ser destinado a una biblioteca para chicos con problemas de audición y para chicos con discapacidad. Y ese restaurante que ya fue la concesión dada por finalizada, se la va a destinar a un emprendimiento para chicos neurodivergentes. Es decir, todo el lugar de este instituto donde se gastaban, según el gobierno, 400 millones de pesos por año. Perdón, repetimos la cifra. ¿Cuánta plata se gastaba ahí? 400 millones de pesos por año para sostener el funcionamiento solamente en personal. Ese lugar va a ser destinado con dos fines. Primero, una biblioteca para chicos con problemas auditivos y con problemas de vista. Y el lugar ese donde estaba el Café con Perón va a ser destinado a un emprendimiento también de restaurante para jóvenes y para chicos con trastornos neurodivergentes que van a ser atendidos por chicos con estos problemas y también va a estar apuntando a este público. Esta es la información que tenemos de último momento y que tiene que ver con el objetivo que va a tener el Ministerio de Capital Humano de destinar este lugar, que era un lugar eminentemente político partidario, destinado a otro fin.